El rabí Shimón dijo entonces: hay tres señales en el hombre. La palidez es una señal de enfado, la habladuría es una señal de locura, y la alabanza propia es una señal de ignorancia. Zohar 3, página 193b. Segunda parte. El gran acopio del saber. Si un hombre ama a una mujer que vive en una calle de curtidores, si no estuviera allí, él jamás hubiera ido a esa calle. Pero como está allí, le parece como si fuera una calle de especieros, en la que se puedan encontrar todos los dulces aromas del mundo. De modo que, incluso cuando están en la tierra sus enemigos, que es, que es la calle de los curtidores, no lo aborreceré ni lo rechazaré, porque la novia que hay en su seno es la amada de mi alma que mora allí. Zohar 3, página 115b. Capítulo 7. La metodología de la Kabbalah. Los modelos contemporáneos de metodología se derivan en su mayor parte de una u otra de las numerosas ramas de la ciencia y la tecnología, en las que se inventan técnicas cada vez más sofisticadas y complejas para la reunión y el análisis de la información. Sin embargo, a medida que el esfuerzo científico progresa avanzando en su camino elegido, sus métodos parecen obstaculizar cada vez más sus objetivos perseguidos. Hoy en día hemos llegado a una fase en la que el lenguaje y la terminología de los científicos ya es incomprensible para el ego y frecuentemente también para los científicos de otras disciplinas. El científico filósofo de las generaciones previas, que entendía en qué forma su área de estudio encuadraba con la estructura del universo, ha cedido su lugar al especialista, que limita su campo de visión en la vana esperanza de ser capaz de dominar algún pequeño rincón del mundo físico. Esta esperanza es inútil, de acuerdo a las enseñanzas de la Kabbalah, porque el mundo físico al que la ciencia se ha restringido es un mundo de efectos. Las razones verdaderas están más allá, en el mundo de la metafísica. Incluso, así, hay un número de suposiciones hechas por el método científico que desmienten sus pretensiones de objetividad, y con mucho, la mayor es la pretensión que el universo está ordenado y que obedece a la ley de causa y efecto. Ninguno de estos aspectos fundamentales, sin los que la ciencia pueda existir, pueden ser substanciados sin recurrir al conocimiento de modos de existencia no físicos más elevados. Incluso dentro de estas restricciones autoimpuestas, existen límites al alcance del método científico, el que, por su propia cuenta, es incapaz de generar nuevas ideas. Max Planck, el celebrado físico, escribió en su autobiografía: cuando el precursor en la ciencia emite a tientas los dedos de sus pensamientos, debe tener una imaginación vívida e intuitiva, puesto que las nuevas ideas no son generadas por la deducción, sino por la imaginación artísticamente creativa. Por lo tanto, si el elemento subjetivo de la imaginación no se pueden conseguir los objetivos de la ciencia. Pero ¿cuán científica puede ser la ciencia que depende de un ímpetu que, por su propia definición, no es científico? La pregunta es, tal vez, injusta. Estamos demasiado dispuestos a catalogar ideas y principios, olvidando frecuentemente que nuestras categorías son seleccionadas arbitrariamente. Así pensamos que la ciencia trata del saber, como su raíz etimológica parece sugerir, y la religión o la filosofía se ocupa de la verdad. Pero la realidad no es tan categórica, y encontramos que todas estas disciplinas intentan llegar a una combinación equilibrada de saber y verdad puestas juntas. Esta combinación es la sabiduría sobre la que los sabios han dicho,
como ya hemos visto, como viendo las consecuencias de la acción. En la base de esta búsqueda de la sabiduría reside la cuestión del método. ¿Cómo podré saberlo? Es en este punto que muchos estiman que la ciencia y la religión se separan. Así, muchos pensadores modernos pretenden que los adelantos de la ciencia son un resultado directo de la declinación de la religión como una fuerza en el mundo. Una interpretación cabalística de la historia hubiera discutido esta suposición argumentando que la distinción implicada entre el saber y la fe, junto con la implicada superioridad de aquel sobre esta última, es enteramente falsa. El pensamiento y la literatura científica contemporánea sobre el tema del método científico demuestran claramente que no es la herramienta capaz de hacerlo todo como una vez esperó que fuera. Los psicólogos han comprendido finalmente que la percepción es un proceso activo de clasificación e interpretación, y no la absorción pasiva y objetiva de estímulos implicados por el método científico. En otras palabras, debemos disponer de un conocimiento a priori. Esto es un concepto que llega muy cerca a la idea de la fe, antes de que podamos ver y comprender. En la Kabbalah no existe una distinción rígida entre las formas físicas y espirituales, y el panorama que se presenta es el de un sistema total, unificado e interrelacionado. El conocimiento previo que pone en tela de juicio la objetividad de la ciencia aparece aquí en la forma del deseo de recibir, en virtud del cual nos inclinamos más bien a proyectar en la realidad lo que deseamos ver, en lugar de lo que de hecho pueda existir. Esta distinción entre las proyecciones de nuestros cuerpos físicos, como la apariencia externa, y la esencia reside en la raíz de la diferencia de enfoque entre la ciencia y la cábala. La ciencia solo pregunta cómo existe algo dentro de las dimensiones o las limitaciones del tiempo, espacio, movimiento y causa. Pero la Kabbalah va más allá y confronta la cuestión de por qué existen las cosas en absoluto. Una vez señalado este punto, se debe afirmar que la ciencia moderna está llegando cada vez a la conclusión de que existen interesantes y provechosas áreas del estudio que no son dirigidas por las leyes del tiempo, espacio y movimiento. En lugar de observar las interacciones, con el apoyo de fórmulas y ecuaciones, el énfasis se está desviando al estudio de cambios sutiles e indefinibles, tan pequeños que no pueden seguir el comportamiento aceptado del mundo físico. Es posible que, a pesar de todo, la realidad física ya no constituya la palabra final en los descubrimientos científicos. Las interpretaciones del universo que se encuentran en el Zohar señalan no solo las polaridades de la existencia, con el tiempo y eternidad, movimiento, inmovilidad, sino también el papel desempeñado por el propio hombre como un factor de causa. Aquí encontramos una descripción del verdadero científico, el vínculo vital asumido por el hombre en la cadena de descubrimientos que se extiende desde el potencial del conocimiento en el universo hasta su manifestación en la Tierra. En este punto de vista, el científico es tan parte del universo como lo es su descubrimiento. Efectivamente forma parte de lo que descubre, puesto que actúa como un canal para el conocimiento de su descubrimiento. Por lo tanto, no podemos seguir ignorando la psiquis del científico, del que va buscando la sabiduría, y debemos tomar en consideración esa variable adicional cuando enfocamos los fenómenos físicos. Ello nos plantea problemas adicionales, que nos acercan al misterioso desconocido. Sin embargo, queda pendiente la pregunta: ¿es posible alcanzar el objetivo final de la verdad absoluta? Y si es así,
¿Cómo se ha de obrar para conseguirla? Veamos que se plantea una semilla de manzana. Presumimos que, siendo usualmente confiables las leyes de causa y efecto, en su debido tiempo aparecerá el manzano y eventualmente su fruta. Esto es similar al curso de los sucesos en el dominio de la metafísica, en donde, no descubierto por medio físico alguno, funciona la delicada acción recíproca de causa y efecto. Por medio de preceptos, leyes, mandamientos, prohibiciones, alegorías y relatos de la Torá y el Talmud, la Kabbalah nos enseña el funcionamiento del mundo como no es visible. El desenlace de los actos del hombre y las consecuencias de sus motivaciones son expresados en metáforas de recompensa y castigo. La Kabbalah revela la misteriosa interpretación del uso que hace la Torá de la retribución, la expiación y el sufrimiento. La función de este conocimiento es radicalmente diferente del que tiene la ciencia. Nos permite reconocer los senderos a través de los cuales emanan todos los procesos creadores del Señor, quien es la raíz de toda la creación, a pesar de que la raíz está escondida. En el mundo físico, la interacción de elementos desconocidos puede ser revelada a veces a los científicos. Ello no obstante, la esencia de esos elementos que crean las interacciones es completamente oscurecido de la percepción de los 5 sentidos. Las hileras de las fórmulas y ecuaciones pueden describir las interacciones o los efectos, pero esas herramientas jamás podrán revelar los secretos más recónditos de las razones que causan la reacción. Es la tarea de la Kabbalah, en especial en su actual estado de desarrollo, de proporcionar tales puentes y conexiones entre el mundo físico del qué y el mundo espiritual del por qué. El lenguaje de la Kabbalah es el lenguaje del hombre. Nos permite apreciar su profunda sabiduría en el máximo alcance de nuestras capacidades. Para una generación que ha sido testigo de innumerables avances en cada esfera de la investigación científica, la sabiduría de la Kabbalah ya no puede ser considerada como remota e inaccesible. Todo por el contrario, sus enseñanzas más importantes se están haciendo cada vez más vitales a un creciente número de personas que se van a la deriva en un extraño y confuso mundo tecnológico. Llegamos ahora a otra área de diferencia entre la ciencia y la Kabbalah, un ámbito que de por sí sugiere por qué tanta gente estima que la Kabbalah es más complicada e inaccesible que la ciencia. Esa diferencia puede ser comprendida al considerar las relaciones que existen entre objetos. Cuando queremos hacer una distinción entre dos objetos o eventos, porque no podemos ver conexión alguna entre ellos, decimos que no tienen relación, que su ocurrencia o presencia es coincidental. Sin embargo, la raíz del significado de este vocablo, coincidental, tiene precisamente el significado opuesto. Implica que dos objetos han ocurrido juntos. Las enseñanzas de la Kabbalah indican que el segundo sentido, además de ser el literal, es también el verdadero, puesto que dos eventos que ocurren juntos en cualquier dimensión que sea, ya sea tiempo, espacio, pensamiento, etc., están mutuamente relacionados. Ahora se plantea la cuestión de cómo ha surgido esta diferencia en la interpretación. La respuesta es que la ciencia, por muy profundamente que penetre en el mundo de los sentidos, no deja de abarcar fenómenos extraños. El mundo del científico es el universo manifiesto, un universo en el que las estructuras externas siguen siendo puramente secundarias en orden de importancia. La tarea del científico es examinar e informar sobre la superficie externa, mientras que el cabalista se ocupa en señalar
las alienaciones o coincidencias de un mundo en el otro ubicado y afianzando los vínculos existentes entre el mundo de las apariencias y el de la esencia. Sí, como hemos dicho, la preocupación fundamental de la Kabbalah reside en el deseo de recibir, de lo anteriormente implicado que desprende que su tarea debe ser revelar la naturaleza de esta fuerza y las formas en que está conectada con el mundo material. De no ser así, ello implicaría una separación entre los dos mundos que de hecho no existe. Sin embargo, aquí se presenta un obvio dilema, puesto que el mundo interno o celeste es descrito en el Zohar como careciendo de forma o cubierta exterior, lo que indicamos coloquialmente como la verdad desnuda, y por lo tanto no puede ser descrita directamente por medio de las cubiertas exteriores con las que estamos familiarizados en este mundo material. Este es el Sod, o secreto de la verdad, la esencia de todos los elementos, que nunca es afectada por cambio o movimiento alguno, pero sigue siendo el principal factor causante de todas las interacciones. Podremos comprender más fácilmente este concepto si imaginamos cortinas y velos de diversos colores colocados entre nosotros y el sol. Lo que vemos es un cambio en la apariencia de la luz del mundo, cómo se filtra a través de las cortinas de los diferentes colores, pero evidentemente la luz del sol de por sí no se altera. La esencia de cualquier cosa que carece de forma está más allá de la comprensión del pensamiento racional, y por esa circunstancia no puede ser comunicada por medio de lenguajes comunes o niveles familiares de experiencia. Solo cuando ha quedado entrelazada con el mundo externo de la existencia material, podrá ser percibida, aunque incluso entonces seguirá siendo evasiva y engañosa. El misticismo tiene que ver con lo que carece de forma. La sublime sabiduría de la Kabbalah ha llegado a ser conocida así como el misticismo judío, ya que intenta proporcionarnos una comprensión de la esencia y de la verdad, por medio de las cuales se obtenga una perspectiva más nítida de nuestros actos. Una vez hayamos logrado comprender la raíz o la esencia de cualquier elemento, las subsiguientes interacciones resultantes de esos elementos básicos forzosamente obrarán dentro de los límites de la raíz, en base al principio de la que la rama o el efecto o la interacción y la raíz o la causa siempre estarán en armonía. Con este conocimiento de la esencia podremos evitar muchos de los puntos de vista antagónicos y opuestos que se obstaculizan en nuestro progreso y comprensión, tanto a nivel individual como racional. Dentro de las enseñanzas esotéricas de la Kabbalah, nos encaminamos por esa ruta de la esencia, la raíz, el único punto de vista que nos puede mostrar el recto y estrecho sendero que conduce al absoluto. Una vez hayamos podido reconocer el dominio de lo real, del que se han acercado los velos del mundo material, podremos lograr la entereza universal. Al haber revelado los misterios y los enigmas de la vida, alcanzaremos la verdad total. Por eso se explica que se haya acordado al Zohar los títulos de sabiduría de lo misterioso y sabiduría de la verdad, para señalar el motivo de esta gran obra, el tesoro del mundo místico judío de las ideas. Esta es por tanto la distinción entre la ciencia y la Kabbalah. Incluso si ambas pretenden buscar la verdad, sus expectativas y criterios, y por consiguiente sus hallazgos también, son diferentes. La Kabbalah informa la existencia de dos niveles básicos de vida, espiritual y material, y trata ambos como temas apropiados de investigación y análisis. También sugiere que, en lugar de estar separados, entre los dos existen vínculos que son a la vez fuertes y necesarios, y por el deseo de recibir actúa como un vínculo común. Como es obvio, los resultados del deseo de recibir pueden ser vistos en el mundo externo de las apariencias, al que la ciencia ha preferido limitarse. Sin embargo,
El propio deseo no puede ser observado en forma científica, ya que el mundo del científico, ya esté abarcando la astronomía como la física subatómica, es un mundo de efectos exteriores, en el que las causas originales siempre permanecen ocultas. Confiar en los hallazgos de la ciencia tan solo es aceptar tácitamente el punto de vista del mundo externo, es autosuficiente y autoconstruido. Sin embargo, a medida que inquirimos más y más en los misterios del universo físico, nos damos mayor cuenta que una tal interpretación sencillamente no encuadra con la información que tenemos ahora a nuestra disposición. La Kabbalah presenta un punto de vista alternativo a esa filosofía mecanicista de la existencia, la que considera al hombre como el último vínculo perdido entre el mundo superior y el inferior. Este vínculo, técnicamente hablando, está en nuestra propia sangre, que no solo contiene sustancias materiales, sino también el nivel espiritual más bajo del deseo de recibir, como está escrito, Hadam hu hanefesh, o la sangre es el alma. Con su corazón central del simbolismo, el Zohar revela la esencia del Nistar, o lo misterioso, como carente del tiempo, cambio y movimiento, y eterno. Los fenómenos materiales, distinguidos por la característica de ser en el dominio de la realidad, son percibidos por nuestros canales físicos de percepción, mientras que aquellas cosas que están más allá del alcance de nuestros sentidos pueden ser observadas en parte por medio de la interacción. Así se explica la razón de que pudiendo cada individuo, ya sea en forma consciente como inconsciente, interpretar sus experiencias personales por medio de su razonamiento selectivo. Las interacciones de fenómenos materiales pueden ser comprendidos en modos diferentes. Condiciones para estudiar la Kabbalah. Las demandas formuladas en esta obra para el estudio de la Kabbalah son evidentemente muchas. De hecho, resulta difícil imaginar que puedan ser mayores. Ello se debe a que la Kabbalah trata la realidad final, la verdad final de la esencia del hombre, de modo que cualquier pretensión no puede ser demasiado grande. Por otra parte, el poder generado por este conocimiento puede sugerir que sería más juicioso limitar su disponibilidad a quienes serían los mejores en manejarlo. Por lo tanto, es necesario que nos recordemos a nosotros mismos las divisiones y el alcance de la Kabbalah. Cabalistas como Rabbi Shimon Bar Yochai, Moisés Cordoveo e Isaac Luria, y muchos otros que poseyeron antaño los secretos de Sitrei Torah, eran capaces de trascender totalmente del dominio físico. Fue a través del poder de Sitrei Torah que se llevaron a cabo muchos de los incidentes legendarios ocurridos en sus vidas. Las prohibiciones tradicionales en el estudio de Sitrei Torah, sin embargo, no deben ser consideradas como colocando cadenas y obstáculos a la libertad de pensamiento del hombre. Todo lo contrario, en la Torá no hay lugar para suprimir la indagación y el conocimiento. ¿Es acaso concebible que se le exija a un judío observar preceptos y mandamientos, y a la par se le prohíba comprenderlos en el mayor alcance de su capacidad? ¿Por qué entonces se impusieron tan severas condiciones antes de que uno pudiera penetrar por los portales de Sitrei Torah? Debemos comprender que, a no ser que el intelecto haya sido debidamente entrenado y preparado, existen áreas en las que la mente no tiene o no puede tener una percepción completa. Esto puede ser comparado en el intento de explicar el concepto de la luz a una persona que ha sido ciega desde su nacimiento. Esa explicación no tendrá sentido alguno para él, ya que se trata de un concepto sobre el que no tiene ningún conocimiento. Las profundidades recónditas del hombre, la mente subconsciente, siguen irrevocable y herméticamente cerradas al sondeo del intelecto.
para evitar confusión y frustración que pudiese eventualmente conducir a negar los preceptos y mandamientos de la Torá, la prohibición dictada por nuestros sabios fue de hecho una advertencia al estudiante que sería incapaz de alcanzar este conocimiento, por lo que era inútil que se dedicara al estudio de Sitrei Torah. Sería desatinado confiar tan solo en el intelecto y la razón humana como un pasaporte a los misterios del Sitrei Torah. Las precondiciones impuestas por los sabios son necesarias antes de que se pueda encontrar la entrada al santuario, y sin ellas uno andaría perdido tratando de percibir algo en la oscuridad. Se estipula claramente que se debe tener más de 40 años, así como ser varón y estar casado para estudiar estos secretos. El iniciado en este ámbito también debe estar bien versado en todos los aspectos del estudio de la Torah, como el Talmud y Mishnah, y debe estar acosado por una tal sed de conocer los secretos, que convierte su vida en insoportable si no lo sabe. Este conocimiento, sin guía divina, sigue escondido. Así es que encontramos algunas secciones del Zohar marcados como conteniendo Sitrei Torah. Esto significa que, a no ser que se cumplan los requisitos y se haya abierto las puertas de su conocimiento, no podrá percibirse el verdadero significado de estos pasajes. Sin embargo, estudiar las razones que expliquen los preceptos y ritos de la Torá, conocidas como Tamei Torá, no solo era posible, sino que incluso contaba con el estímulo de los sabios. El hecho de comprender el orden y la finalidad de la creación conduce a la verdadera raíz de la existencia y el ser de uno. El individuo se esfuerza en percibir la esencia moral de la unidad con el Espíritu Divino. Ha sido previsto con las adecuadas y necesarias herramientas, es decir, los mandamientos de la Torá, para lograr esta unificación con la luz divina. Un sistema preciso y metódico, originado dentro del marco del Zohar, meticulosamente investigado y compilado por el Ari y acompañado por la revelación divina del profeta Elías, ha otorgado nuevas dimensiones a la comprensión acerca de las mitzvot, de la Torá y los conceptos de la espiritualidad. El sistema luriánico ha emergido como un modo de unir las emociones humanas, proporcionando de este modo alimentación espiritual para aquellos cuya naturaleza contiene aspectos de estas dos fuerzas. El científico, en su empeño de encontrar la razón y con su inalterable fe en la lógica, hallará en Tamei Torah la unidad de la mente y el corazón que se encuentra en el propio centro de los sublimes misterios de la Torah. La persona genuinamente religiosa, que no precisa de confirmación alguna sobre que todas las enseñanzas de la Torá han sido divinamente inspiradas y son verídicas, ahora encontrará y comprenderá el significado de las finalidades internas de los preceptos revelados por Dios en el monte Sinaí. Cada oración y mitzvah revelará entonces fuerzas que unen al mundo físico y al metafísico. El hombre observante, piadoso, en una lucha constante con aparentes incompatibilidades y contradicciones al afrontar el problema del bien y el mal, encontrará en Tamei Torah soluciones tan profundas que resolverán completamente todas sus dudas. Esto no debe considerarse como implicando que una completa dependencia en los procesamientos de pensamiento de uno forzosamente habrá de revelar la totalidad de la sabiduría sublime. Sin embargo, no se debe sentir aprensivo al considerar la variedad de preguntas que pueden vejar al racionalista inquisitivo, ya que sería inconcebible que la Torá prohibiera la adquisición de conocimientos por medio de la indagación, puesto que contiene respuestas a todas las preguntas posibles. La sabiduría es la parte integral de la Torá, a pesar de las limitaciones que penetran en la fibra del ser finito del hombre.
Cerrar las puertas de la Cabalá por culpa de algunos han seguido sendas falsas sería como prohibir el kiddush del vino por culpa de aquellos individuos que, desgraciadamente, se han convertido en adictos al alcohol. Si el estudio profundo de Ta'amei Torah permite y estimula indagaciones sobre los preceptos y mandamientos y su comprensión, entonces nos incumbe a cada uno de nosotros dedicarnos a la adquisición de este conocimiento con el mayor ahínco posible. La ignorancia de los senderos de la Torá y de su significado interno eventualmente conducirá al menosprecio y al descuido. Sin sabiduría ni comprensión, la religión y en última instancia la propia vida carecen de sentido. Del mismo modo, el conocimiento abstracto y el logro intelectual tan solo, divorciados de una filosofía moral práctica y la realización de las mitzvot contenidas en la Torá, no pueden proporcionar la alimentación espiritual para el alma hambrienta. Los métodos bíblicos de la Cábala. Aunque la Cábala encara frecuentemente cuestiones profundas, lo hace en un lenguaje que puede ser fácilmente comprendido, un proceso que de por sí ofrece una importante lección. El método de la divulgación del conocimiento empleado en la Cábala señala una de sus enseñanzas principales, es decir, que el mundo divino del infinito puede ser transportado en el lenguaje finito y limitado del hombre. Este método no es exclusivo de la Cábala. Se pueden encontrar sus raíces en textos escritos previos, particularmente en los de la Mishnah e incluso antes de la escritura de la propia Torá. Ambos no solo contienen directivas e imperativos, sino también, lo que sería menos de esperar, relatos, cantos, parábolas e historias que a primera vista no parecerían tener un lugar lógico en una obra de esta índole. Para el cabalista, los relatos de la Torá son meramente la cubierta exterior bajo la cual se esconden misterios exaltados. Son tan solo el vestido para el cuerpo del significado interno. El cabalista imbuye a los mandamientos y leyes de la Torá con su verdadero y oculto espíritu. Efectivamente, a criterio del Zohar, los cuentos y las parábolas de la Torá son reflexiones simbólicas del reino metafísico interno, a través de las cuales se puede percibir los divinos misterios escondidos de nuestro universo. El Rabí Shimon regaña a quienes consideran estos relatos simples en relación tan solo con incidentes ocurridos en la vida de individuos o naciones. Rabí Shimon dijo: desgraciado aquel hombre que dice que la Torá presenta meramente narrativas y asuntos mundanos. Porque si la naturaleza de la Torá fuera tratar tan solo de cuestiones simples, nosotros en nuestros días podríamos compilar una versión superior. Si la Torá intentase únicamente informarnos de cosas de cada día, entonces los gobernantes del mundo poseen libros de mayor calidad, y de ellos podríamos copiar y componer una Torá. Sin embargo, el carácter único de la Torá reside en el hecho de que cada palabra contiene materias celestiales y profundos secretos. Véase en qué forma tan precisa están equilibrados el mundo superior y el inferior. Israel aquí abajo es el equivalente de los ángeles arriba, sobre los cuales se ha escrito: el que hace a sus ángeles espíritus. Salmos 104, 4. Cuando los ángeles descienden se visten con vestiduras terrestres, sin las cuales no podrían existir en este mundo. Ni se podría coexistir con ellos si no estuvieran así ataviados. Si ello es así con respecto a los ángeles, entonces, ¿cuánto más debe ser verdad en el caso de la Torá? En cuanto los ángeles fueron creados de la Torá y de todos los mundos, esta Torá gracias a la cual todos son mantenidos, el mundo no podría soportar la Torá si ésta no se hubiera cubierto con vestiduras de este mundo, cuentos y narrativas. Los cuentos relatados en la Torá son meramente las vestiduras exteriores de la Torá.
Quien considera esa ropa exterior como la propia Torá y nada más es un papanatas, y no merecerá una porción en el mundo venidero. El rey David dijo: Abre tus ojos y miraré las maravillas de tu Torá. Salmos 119, 18. El significado de lo cual es que uno debe percibir lo que hay detrás de las vestiduras exteriores de la Torá. La ropa que el hombre lleva puesta es la parte más visible de él. Los necios, al ver a un hombre bien vestido, no ven nada más, y lo juzgan simplemente en base a sus hermosas prendas de vestir. Ven su atavío como una reflexión del individuo físico, y la apariencia física como si fuera la reflexión misma del alma. Lo mismo ocurre en el caso de la Torá. Sus narrativas referidas a las cuestiones mundanas son tan solo las vestiduras que cubren el cuerpo de la Torá, y este consiste en sus mitzvot o preceptos. La gente necia ve las vestiduras externas, las narrativas de la Torá, e ignora lo que hay debajo de esa ropa exterior. Los más entendidos ven el cuerpo debajo de la vestidura, pero los que son realmente sabios, sin embargo, quienes sirven al Rey Celestial y estuvieron en el monte Sinaí, penetrarán en el alma de la Torá, que es la esencia de la entera Torá en sí. Al decir el Rabí Shimon, cuando los ángeles descienden, se visten con las vestiduras terrestres. Véase la página anterior. Revela dos sodot, o secretos, significativos en relación con la realidad conceptual del misticismo. La espiritualidad, indicada en el Zohar con el vocablo ángeles, no puede revelar nada de su esencia a no ser que esté cubierta con una vestidura corporal. Es sólo cuando está así ataviada que las acciones y las interacciones externas revelan algo de su esencia por medio de los 5 sentidos. Es en gran medida a través de esos 5 sentidos que desarrollamos las fórmulas y los dispositivos exploratorios que nos permiten evaluar y almacenar datos relacionados con el mundo externo. Los pensamientos del hombre, antes de que sean expresados por medio de la vestidura corporal de la palabra, quedan escondidos dentro de la mente del individuo. Pero cuando se revela un pensamiento por conducto de esta vestidura corporal, que es la facultad de hablar, ocurre un fenómeno aún más extraño, tanto en relación de la persona que habla como de la que escucha. El pensamiento o la idea original que había en la mente puede salir en una forma bastante diferente con un sentido en tanto diverso, cuando pasa a través del filtro de la palabra. Pero tampoco las palabras que lleguen a oídos de la persona que escucha han de corresponder forzosamente a las que fueron expresadas por quien habló. Efectivamente, es notable cuántos puntos de vista divergentes pueden surgir entre cierto número de personas que han escuchado una idea expresada por una persona. Dando un paso más adelante, podemos hacer pasar una voz a través de un teléfono o una grabación de cinta magnética, y la distorsión resultante de ello frecuentemente hará que la voz de la persona que hable parezca ser la de otro individuo. Así podemos ver hasta qué medida pueden conducir a conclusiones erróneas las formas de esta tierra mundana. Sin embargo, advierte el Rabí Shimon, sin estas vestiduras terrestres, los cables y las vasijas, la esencia metafísica no podría coexistir con o ser observada por este mundo. Esta es la razón que el Zohar se ocupe del estudio de la esencia, proporcionando una comprensión instantánea de sus características y de ese modo evitando las inexactitudes y las malas interpretaciones potenciales que surgen inevitablemente del estudio de las vestiduras terrestres, de la acción y la interacción.
Por lo tanto, este es el primer sod revelado por el Rabí Shimon, que los conceptos y la esencia metafísica están y deben estar cubiertos con vestiduras corporales, y que todas las acciones e interacciones que observamos consisten de y son gobernadas por fuerzas metafísicas. Ahora pasemos al segundo sod, contenido en este pasaje del Zohar, que aparece en la sección: ni se podría coexistir con ellos si no estuvieran así ataviados. Para explicar este sutil pero penetrante secreto, consideramos el caso de la electricidad. Sabemos que la corriente eléctrica es una fuerza de energía que ha de ser contenida en alguna suerte de cable para que sea útil. En el caso de que caiga una línea de alta tensión o se rompa un cable, se presenta el peligro de un choque eléctrico o un incendio, ya que la corriente que fluye ya no está contenida, y cualquier cosa que se ponga en contacto con ella será incapaz de contener esta energía desnuda. Dentro del reino metafísico, la situación es idéntica. Existe un gran peligro en este ámbito cuando se presenta un desequilibrio entre las fuerzas positivas que dan y las fuerzas negativas que reciben. La sobrecarga de un cable eléctrico o el esfuerzo excesivo de las capacidades mentales de un individuo es señal de que se producirán problemas, ya que el receptáculo o la vasija sencillamente carece del debido aislamiento y los dispositivos de seguridad apropiados para la alimentación energética dirigida, como el flujo de ideas. Estas analogías son pertinentes en las áreas periféricas angélicas o de una esencia pura de espiritualidad. Cuánto mayor será, por lo tanto, la necesidad de un medio o vestidura apropiada en la transmisión de la omnipotencia benéfica y la sublime sabiduría esotérica de la metafísica. El Zohar, intercalado con profundas opiniones filosóficas, revela que las narrativas bíblicas son los vehículos por medio de los cuales se pueden comprender los misterios divinos de nuestro universo. Además, recurriendo a un sistema de leyes y mandamientos que actúan como una vestidura para la verdadera espiritualidad, se consigue el mismo objetivo, como se ve en la belleza de la meditación espiritual ataviada en la vestidura de la oración sistematizada o en la santidad del Shabbat, cuando sus implicaciones metafísicas son totalmente comprendidas. La cuestión de cómo podemos estar seguros de la interpretación del plano metafísico es revelado por el Zohar. Ha sido cuidadosamente considerada por su autor. Y para aquellas personas que no saben, aunque tienen el deseo de comprender, declara el Zohar, refleje sobre lo que es revelado y puesto de manifiesto en este mundo, y conocerá lo que está oculto en cuanto todo, tanto arriba como abajo, es lo mismo. Porque todo lo que el Señor ha creado en una forma corporal ha sido modelado en base a lo que hay arriba. Así aprendemos la sublime enseñanza que cuando la Kabbalah revela la esencia de elementos que no se ven, su interpretación de lo escondido no chocará ni tampoco podrá chocar con las subsiguientes acciones e interacciones reveladoras. Por lo tanto, el Zohar nos presenta un conocimiento instantáneo e inmediato de la raíz de cualquier asunto o materia, evitando la necesidad de recurrir a los acostumbrados procedimientos de ensayo y experimento, y de la acción y la interacción, y ello independientemente de las fluctuaciones de tiempo, espacio y movimiento. Acerca de la imaginación, referencias. Acerca de la imaginación artísticamente creativa. Autobiografía, página 127. Sobre el nivel espiritual más bajo del deseo de recibir, como está escrito, Hadam hu hanefesh, la sangre es el alma. Deuteronomio 12:23. Acerca de que la esencia de la entera Torá en sí.
Zohar 3, página 152a. Acerca de lo que el Señor ha creado de forma corporal, ha sido modelado en base a lo que hay arriba. Zohar 3, página 99b.